Bienvenidos al capítulo número 7. Voy a comenzar con una frase. No existe segunda presentación si no hay una primera impresión. Es muy importante que a la hora de presentarnos ante una audiencia podamos entender todos los gatillos o disparadores que son importantes a la hora de cautivar a tu público. Este capítulo habla sobre técnicas de persuasión y cómo de alguna manera nosotros podemos utilizar estas técnicas de una manera efectiva y clara para poder cautivar a nuestro público. Antes de comenzar, quiero que tomes nota de todos los puntos que vamos a tocar y empieces a trabajar de esa manera. En la actualidad, en este año ha crecido la tecnología y para mí es sabido, y para muchas personas, es que la tecnología surge a su favor. Y te ayudo a que en este momento puedas utilizar el ChatGPT para poder desarrollar tus estructuras de discursos. ChatGPT es una herramienta muy poderosa que permite a muchos usuarios a nivel mundial poder optimizar sus tiempos y más aún en la búsqueda de información. Indudablemente el ChatGPT es una herramienta que ha llegado para facilitar la vida del ser humano y no, como dicen por ahí, que es para simplemente inutilizar la eficiencia del ser humano, para nada. Sin embargo, en nosotros cabe la responsabilidad que nosotros a la hora de pedirle la información al ChatGPT se la pedimos de forma clara y precisa para poder estructurar un discurso. Antes de iniciar, quiero preguntarte lo siguiente. Cuando tú vas al cine a ver una película, ¿cuáles son esas películas que a ti te generan mayor atracción? Esas películas que todo el rato están matando, que todo el rato están, como dicen, en peleas, en ciencia ficción, o son de esas películas que tienen ciertos matices, que un momento están peleándose, otro momento hay matanza, otro momento hay un lado romántico, otro momento están en un lado de pareja, otro momento hay un enigma, etcétera. Porque ese matiz que se da dentro de una película también la tiene que tener el comunicador. La capacidad de poderle dar ese giro a cada momento de su discurso. Para eso entender que el público es activo dentro de tu proceso, donde tú vas a trabajar dinámicas colectivas, dinámicas individuales, para que permitan conectar con tu audiencia. La conexión no viene solamente desde tu hablar, como simplemente ser un monólogo, sino permitirte tener ese match con las personas en la audiencia. Para eso hay 3 partes del primer discurso como método que te voy a mostrar el día de hoy. Existe el discurso tradicional que tiene 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? La parte del inicio, la parte central y la parte final. Y cada una de esas partes tiene un objetivo. En el inicio, cuando tú arrancas, tienes que imprimir la mayor cantidad de atención al público para que te pueda prestar atención y por ende hilar punto tras punto. Hay 3 técnicas para tú iniciar una presentación. Una es a través de una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? ¿Qué creen ustedes de este tema? Por ejemplo, si te toca el tema de la eutanasia, inicias y antes de iniciar es: buenos días para todos. Antes de iniciar, me gustaría hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes está a favor de la eutanasia? ¿Quién de ustedes ha conocido o conoce a alguien que en algún momento de su vida ha sufrido una muerte involuntaria por un tema de máquinas? Y cada uno ya empiezas a hacer match, empiezas a conectar con la audiencia, ya empiezas a mover. Inclusive, tú inconscientemente tienes que levantar tu mano para que a través de tu movimiento corporal se vayan espejeando ellos y ellos también se den el permiso. Inclusive puedes hacer bromas sutiles, como dicen: quien no levanta la mano es porque no usaba desodorante. Puedes utilizar tu comicidad, porque en ese momento tú tienes la capacidad de poder generar sensaciones en el público, emociones que te permitan también con ellos entrar en un proceso de transición y comunicación mucho más efectiva. Además, la segunda técnica para iniciar es utilizar simplemente datos. Es importante datos. Por ejemplo, imagínate si estamos hablando sobre el tema de educación financiera. Antes de iniciar, puedes comentar en la siguiente información.
¿Sabías que más del 80 o 90% de personas en el mundo tienen endeudamiento? ¿Cuántas de estas personas en la actualidad pues buscan otra fuente de ingreso o muchas de ellas son empleadas? Entonces, dale el permiso de que las personas empiecen a reflexionar sobre las preguntas que estás haciendo. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo crear fuentes de ingresos pasivas que no dependan de tu tiempo, para que esto también te pueda ayudar a capitalizarte y poder generar un mejor estilo de vida y puedas también saldar tus deudas. Dicho esto, esta primera parte donde nosotros entramos con preguntas retóricas, entramos con datos, es fabuloso porque el público ya empieza a generar conexiones contigo. Además, también es una tercera técnica es iniciar utilizando un instrumento, un objeto. Muchos conferencistas entran con máscaras, entran con lápices, entran con un vaso, entran con una linterna. De alguna manera, ese objeto, el cual tú vas a incluir dentro de tu inicio de tu discurso, tiene que tener un objetivo. Para eso se genera una metáfora. Por ejemplo, si en esta mano dices, yo ingreso con el reloj, ¿ok? Quiero que tú apuntes en un papel y digas lo siguiente. El reloj es como, porque. Pero tienes que anidarlo al tema principal. Por ejemplo, imaginemos que el tema principal es comunicación. La comunicación es como el reloj porque permite temporizar el tiempo y optimizar un conocimiento a través de la comunicación. Puedes manejarlo de esa manera. O simplemente decir, la comunicación, tienes acá un trípode, la comunicación es como este trípode porque tiene 3 partes, cuerpo, voz y palabras. Empiezas a metaforizar antes de iniciar tu discurso. Puedes trabajar, acuérdate, un objeto, una pregunta retórica o un dato específico. Estos 3 conectores te va a permitir generar que las personas capten la atención inmediatamente. Y de ahí vas al desarrollo del discurso. ¿Cuál es el desarrollo del discurso? Básicamente, darle argumentación. Puedes utilizar conceptos como secuencias cronológicas, darle datos reales, y no se te ocurra, por nada del mundo, darle demasiada información dentro de tus PPT, si tú estás mostrando una PPT, de tanta documentación, porque tú eres el vocero que vas a permitir darle esa información al público. El público casi siempre se adormece viendo tanta información. Es más, hay estudios de neurociencia que hablan que el cerebro cada 20 minutos se duerme. Por eso es que estos pequeños tips, estos pequeños audios son específicamente basados en 20 minutos para que tú te tomes un descanso y puedas nuevamente abrir a la siguiente sesión y puedas generar el conocimiento, el rapport de toda la información que estamos compartiendo. Además, este método de captar la atención, de generar argumentación, nos invita a poder desarrollar un proceso mucho más efectivo. Un tip muy importante dentro del proceso del discurso, también date el permiso de poder incluir dentro de tu estructura ciertos regalos, ciertas expectativas. Por ejemplo, terminada esta exposición, vamos a hacer un sorteo, vamos a desarrollar una firma de libros, va a desarrollar esto, ¿por qué? Porque al público le generas una expectativa final. Eso también es muy interesante. Además, siempre date el permiso de generar conexiones con el público, que se levanten, preguntar. Hay un tip muy poderoso que siempre lo comparto. Sucede que muchas personas cuando estamos al frente se nos olvida algún detalle y hay 2 tips muy interesantes. Uno es, te puedes quedar en silencio y congelado hasta que se te venga la idea, o la segunda, simplemente preguntar, ¿y qué entendiste de este tema? O también continuar y creando una historia, creas una historia. Son pequeños tips que te van a ayudar en el proceso del desarrollo del discurso. Muy bien, este es un método tradicional. Ahora vamos a los métodos que utilizamos, que personalmente yo los utilizo y que te invito a que los trabajes en el ChatGPT para generar mayor rapidez para tus discursos. Algo muy importante, queridos estudiantes, si tú estás en este momento, eres emprendedor, trabajas en el área de ventas
o eres estudiante, es importante que utilices el ChatGPT como una herramienta. Y vas a poner lo siguiente en el prompt. El prompt es la información que se le envía al ChatGPT para que desarrolle el discurso. Por ejemplo, crea un discurso sobre, podemos poner sobre la eutanasia utilizando el método ANSBA. ¿Qué es el método ANSBA? El método ANSBA es un método de Harvard, es un método de persuasión, es un método persuasivo que permite, ojo, permite que podamos anclar todos los puntos precisos para que el público lo pueda entender. Viene A de atención, ANSBA, siempre captar la atención. N de necesidad, identificar las necesidades del público, las necesidades de los problemas. B de visualización, ¿qué vamos a lograr una vez que identificamos los problemas? S de satisfacción, ¿cómo tú vamos a satisfacer, cómo vamos a darle sentido a esa problemática? Y A de acción, el call to action, ¿cómo vamos a llamar a la acción una vez que identificamos el problema? El método ANSBA es un método muy reconocido a nivel internacional, es de Harvard, esto lo hizo el profesor Monroe, que ayudaba a que muchos de sus estudiantes, cuando tenían que salir al frente a dar un discurso, simplemente utilizaban la metodología. El método ANSBA es un método persuasivo. Si tú en un momento vas a desarrollar un discurso sobre un tema específico, te va a ayudar muchísimo. Y ahora vamos a otro método persuasivo que es muy conocido por muchos, sobre todo en el área de ventas, es el método AIDA. El método AIDA es atención, interés, deseo y acción. Atención, interés, deseo y acción. Este método es tan pero tan poderoso que se utilizan para las ventas. Se utilizan en los reels de los reels de Facebook, de Instagram, en tus estados de WhatsApp, en TikTok. Todos los videos, toda la información persuasiva la puedes hacer inclusive con tu edición de videos y cuando tú te paras al frente al desarrollar. ¿Y qué cosa es el método AIDA? El método AIDA es un método sumamente persuasivo para el área de ventas. Primero, es llamar la atención de tu público. Siempre el que llama la atención es donde está toda la atención, la gente está. Te voy a dar un tip muy poderoso. En igualdad de condiciones, el que mejor comunica, gana. En igualdad de condiciones, el que mejor comunica, gana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la posibilidad de pararnos frente al público, es importante también definir que tenemos estas 4 variables para poderlos cautivar. Y la atención es, primero, da todos los datos habidos y por haber con respecto a, ¿sabías que? De cada tanto, porcentajes, utiliza porcentajes. También utiliza preguntas gancho, ¿no? ¿Quién de ustedes en este momento tiene problemas de economía? Si habla de educación financiera. Si vamos a hablar sobre comunicación, ¿a quién de ustedes alguna vez cuando han salido a hablar en público se han congelado? ¿Quién de ustedes tiene mala memoria? ¿Quién de ustedes le gustaría aprender a comunicar? Siempre preguntas. Ese es el A. Genera un interés. ¿Qué es el interés? El interés es el problema real, el problema que está suscitando. Si hablamos sobre educación financiera, utilizar... Y es por eso que más del 80% de las personas en el mundo tiene problemas de educación financiera por un mal uso de sus ingresos activos, lo cual no saben diversificar o simplemente gastan más de lo que tienen. Y ese ya generaste el interés. Wow, sí, tiene razón, coincido con lo que dice, etcétera. Entonces empiezo a generar un mayor acercamiento hacia mi tema, hacia mi punto. De ahí genero el deseo. Es por eso que el día de hoy vamos a dar herramientas, tips, secuencias, vamos a generar ciertos planteamientos, planes de acción para poder resolver esta problemática. El AIDA, acción, interés, deseo. Y el último es el call to action, el llamado a la acción. Es por eso que el día de hoy vamos a implementar, leer libros, capacitarnos, implementar tal tema, complementar tal cosa. Simplemente es una estructura diagramada que nos permite trabajar. De hecho, en el material que se les va a dejar,
en este curso vamos a poner punto tras punto, método AIDA, método ANSVA, método tradicional, que son métodos persuasivos. Algo muy importante, algún momento me preguntaba y me decía, Ricardo, sin embargo, tú nos promueves a utilizar utilizar el ChatGPT como la metodología para utilizar un discurso. Genial, espectacular, vamos a trabajarlo. Sin embargo, va a depender de ti cómo esa información, cómo toda esa información de texto, de caracteres, que lo puedes tener en un guión bien pauteado, puedas tú llevarlo al público. Cómo poder generar esa vivencia. Y aquí te voy a dar un tip muy importante. Invito a que puedas ver el premio Oscar a inicios de año de este gran actor que trabajó para la película La Momia, para la película de George de la Selva. Cuando él desarrollaba su discurso en el premio Nobel, era una persona que, si bien es cierto, cuando desarrollaba su discurso, él contaba toda esa catarsis que él vivió al desarrollar y ganar un Oscar después de muchos años, al haber sido prácticamente alejado de Hollywood, y él retornar a la pantalla grande, simplemente porque él desarrolló un discurso vivido y sentido. Entonces, date el permiso, cuando tú desarrolles un discurso, si bien es cierto, vas a tener un guión, de vivir y apasionarte por eso que tú estás desarrollando. No hay un discurso perfecto para alguien que comparte información desde un estado de conciencia de pasión. Si tú te apasionas por todo aquello que quieres hacer llegar a las personas, el público se va a conectar de inmediato. El Wi-Fi emocional, el Wi-Fi de un discurso son las emociones. El Wi-Fi que permite que te conectes con otros seres humanos son las emociones. Si en ese momento esa persona hace el sentido de poder trabajar y cargar sus emociones de una manera efectiva, te aseguro que a la hora que desarrolles un discurso desde un estado de conciencia, de un estado de emoción, desde una vivencia plena, te aseguro que eso va a generar que a la hora de que tú generes el engagement, la conexión, va a generar muchos réditos para tu discurso y vas a tener ese plus, ese valor, ese feedback que permite que también tú puedas desarrollar ello. Así que a trabajar el método ANSVA, a trabajar el método AIDA, el método tradicional, hablarlo con pasión, y vamos a la última parte, cómo poder prepararme para estos discursos. Mira, hay muchas técnicas. Yo le invito a que las personas aprendan de memoria las cosas. Yo tengo una metodología de trabajo de educación que me permite a mí desarrollar mucho mejor esta parte efectiva. ¿Cuál, me dirás tú? Mira, hay metodologías de aprendizaje que se llaman mapas mentales. Desarrolla pequeños mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Tu discurso puede basarse en 5 partes, 6 partes o 7 partes. Entonces, desarrolla un mapa mental, de preferencia en una hoja consolidada, para que tú puedas enfocarte de tal forma que puedas tú enfocarte en crecer. Vas a tocar punto tras punto en tu mapa mental y vas a poder exponerlo. Te invito a que puedas consolidar la información en pocas hojas y que tú puedas generar correlación. Existe algo en la educación que se llama memoria a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. La memoria a largo plazo es cuando generas ciertos anclajes o metodologías de mapas mentales o lo que le llaman aprendizaje en espiral. Y ese aprendizaje en espiral, ¿cómo se da? Simplemente puedes utilizar memotecnias con cada frase de cada uno de ellos. Por ejemplo, el método AIDA, si te has dado cuenta, es una memotecnia de iniciales de cada palabra. El método ANSVA son iniciales de cada palabra. Entonces, utiliza que tu discurso también tenga ciertas memotecnias y ideas importantes de cada punto, y tú las puedas ir desarrollando de forma natural y auténtica. Muy importante también que un día antes de preferencia, puedas tomar un vaso de agua, puedas comer chocolate de cacao, frutos secos, y además grábate con un celular tu lenguaje corporal, cómo vas desarrollando tu discurso. Grábate. La realidad virtual de verte frente a una cámara ayuda muchísimo también a generar mayor postura. Una vez que tengas toda esta argumentación, la preparación, un día antes, utilizar estos pequeños tips, créeme que la vas a sacar del estadio como un grande. Así que, ya dicho esto, a practicar, a utilizar y a sacar provecho de la tecnología e irte a un siguiente nivel en la comunicación. Nos vemos en la última clase.